Son seno, Seno, coseno, coseno, tangente. tangente, A ver, tú síguele, bro. cosecante, cotangente y no me acuerdo de la otra. ¿Cuántas son? Son 6. Son 6. Quiero que me pongan en el chat quién se sabe las definiciones, que me pongan sí o no, si se saben las definiciones de seno, si son cateto adyacente, cateto opuesto, hipotenusa, etcétera, etcétera. Que me pongan en el chat si se la saben o no. Son 6 funciones. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Vamos a ver cuántos se la saben. Me han respondido 15. No todas, no mucho. Una persona que sí, 2 personas que sí, 3. No todas, 4, 5, 6, 7. Perfecto, la mayoría se acuerdan. Bueno, solo 15 me respondieron, pero tengo más personas. ¿Cuáles son las definiciones? Bueno, yo me las aprendí así a la mala, repitiéndolas hasta que me las grabara todas y pudiera responder en un examen claramente. Y llegué a dar clases y mis estudiantes me enseñaron las funciones trigonométricas. Me dijeron, no, maestra, no se las tiene que aprender, nada más acuérdese de coca, coca, hielito, hielito. ¿Qué es eso? Ah, pues primero lo ponemos de ida. Coca, coca. Hielito, hielito. Lo hacemos de ida y lo hacemos de regreso. Coca, coca. Hielito, hielito. El seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. La tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. La cotangente es el cateto adyacente entre el cateto opuesto. La secante es la hipotenusa entre el cateto adyacente y la cosecante es la hipotenusa entre el cateto opuesto. De ahí ya nada más tienen que acordar seno, coseno, el orden de las funciones, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, y después coca, coca, hielito, hielito, y ya las escriben. Entonces así tienen a la mano la definición de cada una de las funciones. Vamos a estudiar hoy el comportamiento de las funciones trigonométricas o sus gráficas, aunque me interesa más que entiendan por qué se comportan así y no que las memoricen, que de todas formas siempre tendremos a la mano algún software que nos ayude a graficarlas. Entonces es más importante entender por qué se comportan así. Entonces ahí están las funciones trigonométricas. Entonces, como podemos ver, un circulito que voy a ocupar después. Como podemos ver, el seno es el inverso de la cosecante. El coseno es el inverso de la secante y la tangente es la inversa de la cotangente. Entonces, si a mí se me olvidan, el seno es igual a 1 sobre cosecante. El coseno es igual a 1 sobre secante. Y la tangente es igual al inverso de la cotangente. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, Miss.
Ahora sí. Entonces ya conocemos la definición de las funciones trigonométricas. ¿Saben qué son los radianes? Como otra forma de expresar los grados. Es otra forma de expresar los grados. Podemos usar grados o podemos usar radianes. ¿Y a cuánto equivalen? Un pi radian es igual a 180 grados. Un pi radian es igual a 180 grados. ¿De dónde sale esa igualdad? ¿Saben? No sé. Del círculo. Pero no te la me acuerdo aprendiste bien. y ya estás del otro lado. Ya sabes más que como el 70% de los estudiantes de ingeniería. Es una vuelta al círculo, ¿no? No exactamente una vuelta. Vamos a ver. Media La vuelta. mitad. No, tampoco. A ver, creo que mi círculo no está tan derechito. Ahí así. Bueno. Empecemos. A ver, la distancia que hay desde el centro de un círculo hasta cualquiera de a cualquier punto de la circunferencia, ¿cómo se llama? Radio. El radio. Y si yo quiero conocer la longitud de la circunferencia, ¿cómo la calculo? ¿La longitud sería el diámetro o el El perímetro. perímetro? Ah, Pi por radio, ¿no? Pi por radio al Te cuadrado. digo pi por diámetro, disculpe. Pi por radio al cuadrado me da el área y pi por diámetro me da la circunferencia. El diámetro equivale a 2 veces el radio. Entonces, si quiero calcular la circunferencia, es pi por 2 veces el radio. Ujú. ¿Sí, mis? ¿Sí? Entonces, si yo tuviera un círculo que de radio mide 1 metro, ¿cuánto mediría su circunferencia? 2 pi. 6.28, ¿no? Digo, ¿sí, no? 6. 2 pi o 6 bueno, ahí me faltaron las unidades. O lo que es lo mismo, 6.28 metros más o menos, ¿no? Entonces, si yo tengo un círculo que de radio mide 1 unidad, entonces en una circunferencia tendría más o menos un radio, 2 radios, 3 radios, ese me quedó muy chueco. Bueno, están al tanteo. 3 radios, 4, 5, y me cabrían 6 radios y un pedacito, ¿cierto? Me cabrían como 6 radios en una circunferencia. Un radián es un ángulo. ¿Qué tiene este ángulo que lo hace diferente a todos? Pues que en este ángulo la longitud de arco, es decir, este pedacito de la circunferencia, mide exactamente lo mismo que el radio. Eso es un radián, un ángulo en el cual el arco de la circunferencia, la longitud de arco, o esta fracción de la circunferencia, mide lo mismo que el radio. Entonces nosotros tomamos un hilo y de aquí a aquí, no importa si mide 10, 15, 20 o 50 metros, de aquí a aquí mide lo mismo que toda esta región. Eso es un radián. O sea, un radian es un arco de círculo. De círculo, digo. Radián es la medida de ese ángulo. Mis, Ujú. y los radianes son constantes, no importa el radio del círculo, es decir, así sea de un radio de 1 o radio de 1000, el ángulo se mantiene constante, ¿verdad? Exactamente. No importa de qué tamaño dibujes tú el círculo, aquí ya se me movió. No importa de qué tamaño dibujes tú el círculo, tu radián siempre va a tener el ángulo del mismo tamaño. A ver, ¿dónde estaba? Por aquí.
Entonces, si tú tienes un círculo que de radio mide 15 metros, tú mides 15 metros así y te va a dar un ángulo del mismo tamaño. Es más o menos como 57 punto algo. Déjenme ver. 57.29. Entonces, aquí tenemos un radiano. ¿Cuántos radianes tengo en una circunferencia? Quedamos que ¿cuántas veces me cabe el radio en la circunferencia? 6. 2 veces pi. 2 pi. 2 veces pi, 6 y cachito, o sea, 2 veces pi. Entonces, cuando yo tengo una vuelta completa, es decir, una circunferencia, en grados, ya son 360 grados. ¿Y cuántos radianes me van a caber en esos 360 grados? 2 pi, ¿no? 2 pi radianes. Entonces, si 360 grados son 2 pi radianes, pues 180 grados son 1 pi radian. Aunque por convención, cuando nosotros estamos poniendo pi en una función trigonométrica, asumimos que estamos hablando de radianes, entonces ya no lo ponemos. 360 grados igual a 2 pi. 180 grados igual a 1 pi. Y ayer les mandé una tablita, perdón por mandárselas tan tarde, pero igual no es indispensable que la tengan. Si la pudieron imprimir, qué bueno. Si la pudieron copiar en su cuaderno, igual también, mejor aún. Si no, no importa. Entonces, nada más con que anoten en su cuaderno. Les ponía una tablita de conversiones. Aquí ya tenemos dos. 360 grados son 2 pi. 180 grados es 1 pi. 90 grados. Si estamos en grados. La mitad de pi, ¿no? Un medio. 90 grados. Medio pi. 45 grados. Es un cuarto, ¿no, maestra? Un cuarto de pi. Si tengo 60 grados. Si 180 es un pi, 60 grados, ¿cuánto es? Un tercio. Un tercio de pi. Y si tengo 30 grados. Sería un sexto, ¿no? Un sexto. Y si yo tengo, por ejemplo, 240 grados. Si quiero sacar la conversión, pues la sacamos por regla de 3. Si 180 es un pi, 240, ¿cuántos son? 3 cuartos. No debería ser más de un entero porque en 180 ya completaste una unidad. 4 tercios. 4 tercios. Así es cierto. Entonces, 240. Ay, ya se me perdió. Acá está. Serían 4 tercios de pi. ¿Ya ven? Ya saben sacar conversiones entre radianes y grados. Muy bien, ya vamos de gana. Entonces, ya que entendimos de dónde salen los radianes y qué significa cuando yo digo en pi medios, en 2 pi, entonces si yo digo en pi medios me estoy refiriendo a los 90 grados. Si yo digo en 2 pi me estoy refiriendo a los 360 grados. Si digo 3 medios de pi, pues son 270 grados. Porque normalmente en las funciones trigonométricas, en lugar de grados, hablamos de radianes. Entonces vamos a ver cómo se grafican las funciones trigonométricas, pero la escala la vamos a tomar en radianes. Entonces, pi medios quedamos que son 90, un pi son 180, 3 medios de pi serían 270 y 2 pi serían los 360 grados. Tengo aquí yo un círculo que se llama círculo unitario.
Se llama así porque su radio mide 1. Entonces, del centro a cualquier punto de la circunferencia, la longitud es 1. Lo podríamos hacer con cualquier círculo, pero este facilita los cálculos. Vamos a representar las funciones trigonométricas. Vamos a ver de dónde se obtienen sus gráficas. Tengo X y voy a evaluar f de X. X lo vamos a tomar entre 0 y 360 grados, es decir, entre 0 y 2pi. La definición del seno es cateto opuesto entre la hipotenusa. Si yo dibujo un triángulo rectángulo entre el origen y algún punto de la circunferencia, vamos a ver que, por ejemplo, aquí, si este es el ángulo, este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. En 0 grados, ¿de qué tamaño es mi cateto opuesto? 0 es nulo. De 0. Y como es un círculo unitario, pues la hipotenusa de ese triángulo siempre va a medir 1. Entonces, si mi cateto opuesto mide 0 y mi hipotenusa 1, pues ¿cuánto me va a dar el seno? Pues 0. Eso sería equivalente a una línea recta, ¿no, Miss? No, es que en esta vamos a graficar los puntos. Este es X y este es f de X. O sea, si X da esto y Y da esto, ¿en qué punto estás? X0, Y0 es este punto de aquí. ¿Qué pasa si nosotros aumentamos los grados, es decir, entre 0 y 90? ¿Qué va pasando con mi cateto opuesto? Va creciendo. Gracias. Va aumentando. La hipotenusa siempre va a medir 1 porque es el radio del círculo. Entonces, mi cateto opuesto va aumentando y si eso lo divido entre 1, pues me da el mismo valor. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el seno de X entre los 0 y los 90 grados? O sea, entre los 0 y pi medios, aumenta. ¿Qué pasa exactamente en los 90? Que el cateto opuesto es del mismo tamaño que la hipotenusa, por lo tanto el cociente me daría 1. Si yo meto a la calculadora seno de 90 o 0 de pi medios, o seno de pi medios, me va a dar 1. Entonces, X sería 90 y Y vale 1, entonces en pi medios el seno vale 1. ¿Qué es lo que pasa después de los 90? Entre los 90 y los 180, o sea, entre pi medios y pi. ¿Qué pasa con el cateto opuesto? Va disminuyendo. Va disminuyendo. Entonces, esto va disminuyendo y esto siempre vale 1, pues el valor de esto va a disminuir hasta que se haga 0. ¿En dónde se hace 0? Pues en los 180 grados, o sea, en un pi. A los 180 grados, mi cateto opuesto otra vez es de 0. Entre 180 y 270, o sea, pi y 3 medios. ¿Qué pasa con el cateto opuesto? Va disminuyendo, pero en forma negativa. Va disminuyendo. Sí, gracias. Bueno, más bien va aumentando su longitud. Aumenta la longitud, pero está por debajo del eje. Entonces, pues eso va a tener signo negativo. Aumenta en magnitud, pero con signo negativo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esto se va a hacer negativo y va a llegar hasta -1. Porque exactamente en 270, mi cateto opuesto tiene una longitud de 1, pero como está por debajo del eje, es -1. Y mi hipotenusa mide 1, entonces -1 entre 1 me daría -1. Entonces, en 3 medios de pi, el seno vale -1. ¿Preguntas?
Creo que no. Ok. ¿Qué pasa entre los 270 y los 360? ¿Qué pasa con el cateto Va a opuesto? volver al 0. Regresa nuevamente al 0, por lo tanto esta relación o este cociente va desde -1 hasta 0 nuevamente. Y es por eso que la gráfica del seno nos queda de esta forma. Este de aquí se llama un ciclo de la gráfica, es decir, sube, baja y regresa a su punto original. Entonces, hasta aquí hemos completado un ciclo de la gráfica. Sin embargo, si nosotros metemos a la calculadora seno de 400, pues nos va a dar un valor. ¿Por qué? Porque se completa una vuelta y empieza otra, entonces se va a repetir otra vez este proceso. Entonces, la gráfica completa del seno me quedaría así. Ahora, en la segunda parte, en la parte media de la hoja viene una tablita donde vienen las 6 funciones trigonométricas y ustedes van a rellenar con el dominio, el rango, las raíces y las asíntotas de cada gráfica. Según esta gráfica del seno, ¿cuál sería el dominio de la función? Menos infinito como infinito. De menos infinito a infinito no hay restricciones, puedo darle valores desde menos infinito hasta infinito, no hay problema. Entonces su dominio de menos infinito a infinito. ¿Cuál es el rango de la función? Sería De de menos 1 a 1. 1. De -1 a 1. Los valores que me va a devolver la función siempre están entre -1 y 1. Entonces su dominio es de -1 a 1. ¿Dónde están las raíces de la función? En 0, pi, 2pi, 3pi y menos 1pi y así. Así sucesivamente. Entonces, ¿dónde están las raíces? Pues donde la función es igual a 0. ¿En dónde ocurre? En 0, en pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, etcétera, por los siglos de los siglos hasta el infinito. Cada n pi. Entonces, ¿dónde están las raíces? En n pi, si tomamos en cuenta que n es un número entero. ¿Tiene asíntotas esta gráfica? No aparece. No tiene asíntotas. Asíntotas son rectas a las que nos acercamos sin tocarlas indefinidamente. Entonces, no ocurre eso en esta gráfica, por lo tanto, la función seno no tiene asíntotas. Vamos a estudiar ahora el comportamiento de la función coseno. ¿A qué es igual el coseno? Al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, ahora vamos a estudiar el comportamiento de estas dos. A los 0 grados, mi cateto adyacente es exactamente del mismo tamaño que la hipotenusa, por lo tanto, 1 entre 1 es igual a 1. Si yo meto coseno de 0 a la calculadora, me va a dar un 1. ¿Por qué? Por esta relación de aquí. Entonces, si x es igual a 0, y es igual a 1. Mi primer punto es este de aquí. Si nosotros aumentamos de 0 a 90 grados, ¿qué es lo que pasa con el cateto adyacente? Va disminuyendo. Va disminuyendo, por lo tanto, algo que va disminuyendo entre 1 sigue siendo lo mismo. ¿Qué es lo que pasa con el coseno de 0 a pi medios? Disminuye. Exactamente en 90 grados, ahí ya me pasé. En 90 grados, pues mi cateto adyacente ya desapareció. Se hizo tan pequeño que llegó a 0, por lo tanto, 0 entre 1, pues me va a dar 0. El coseno de 90 me da 0. Entre los 90 y los 180, ¿qué pasa con el cateto adyacente? Pues vuelve a aumentar, ¿no? Su magnitud va aumentando. Sin embargo, está en la parte negativa del eje, por lo tanto aumenta, pero con signo negativo. Matemáticamente eso significa que va disminuyendo o va bajando en nuestro eje. Entonces, entre los 90 y los 180 grados, el coseno disminuye. Llegamos a los 180 grados
Y otra vez, el cateto adyacente es del mismo tamaño que la hipotenusa, sin embargo, el cateto adyacente es negativo porque está en la parte negativa del eje. Entonces tenemos menos 1 entre 1, pues nos da como resultado menos 1. Por eso el coseno de 180 grados o de pi me da menos 1. Entre los 180 y los 270, ¿qué pasa con el cateto adyacente? Aumenta, pero pues Aumenta, pero con signo negativo. longitud. La longitud va disminuyendo, pero como tenía signo negativo, nos vamos acercando al 0. Ir de menos a 0, matemáticamente o numéricamente, va aumentando. Entonces, su longitud va disminuyendo, pero como era negativo, pues nos vamos a acercar al 0. Hasta que llegamos a los 270 grados y otra vez mi cateto adyacente mide 0 y 0 entre cualquier cosa, pues me va a dar 0. Por eso coseno de 270 me da 0. Entre los 270 y los 360, ¿qué pasa con el cateto adyacente? Aumenta. Aumenta en longitud y de todas formas tenía signo positivo, entonces el coseno aumenta. Llegamos a los 360 grados y hemos completado un ciclo completo de la función coseno. Hasta aquí tendríamos un ciclo de la función coseno. Sin embargo, todavía podemos calcular ángulos mayores y menores. ¿Por qué? Porque si llegamos a 360 y nos pide, por ejemplo, un ángulo de 400, significa que completamos una vuelta y nos quedan otros 40 grados, o sea que se va a repetir este comportamiento. Lo mismo que si tenemos un ángulo negativo, significa que en lugar de empezar a medir para acá, empezamos por abajo. Entonces podemos calcular el coseno de cualquier número, por lo tanto, la función completa quedaría graficada así. Esa es la función coseno. ¿Cuál es el dominio de la función coseno? De menos infinito Menos a infinito. infinito. Ajá. Nuevamente, de menos infinito a infinito o todos los números reales. ¿Cuál es el rango? De menos 1 a 1. De menos 1 a 1. ¿Dónde están las raíces de la función coseno? En un medio de npi. Npi sobre 2. No exactamente. Supongamos que n es igual a 4. Npi sobre 2, ¿qué te daría? Pues 2, ¿no? 2. ¿Hay una raíz en 2? No. No. Más bien, las raíces se encuentran en n más pi medios. Si n es igual a 0, 0 más pi medios, pi medios. Si n es igual a 1, un entero más un medio, 3 medios. Si n es igual a 2, 2 enteros más un medio, 5 medios. Sus raíces estarían en n más pi medios. ¿Tiene asíntotas esta gráfica? No, ¿verdad? No, esta tampoco tiene asíntotas. No hay ninguna recta a la que se acerque sin tocarla. Entonces, seno y coseno no tienen asíntotas. Vamos a ver ahora las otras funciones. Para esta le vamos a cambiar la escala. Ahí así. Vamos a estudiar ahora la función tangente. Maestra, una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo dijo que quedaban las raíces del coseno? Las raíces de coseno en n más pi medios. Ok, gracias. De nada. La función tangente. La tangente es la relación que existe entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Cuando estamos en 0 grados, mi cateto opuesto mide 0 y mi cateto adyacente mide 1, por lo tanto 0 entre 1 me daría 0.
la función tangente, tangente de 0, 0. X igual a 0, Y igual a 0. Ahí está. Estamos en el origen. Si nosotros nos alejamos un poco de 0 grados, por ejemplo, en 6 grados, mi cateto opuesto es muy pequeño en comparación con el cateto adyacente. Entonces, tenemos que este es un valor pequeño. ¿Qué es lo que pasa cuando aumentamos entre 0 y 90? ¿Qué pasa con los catetos? El cateto Uno opuesto aumenta y- aumenta y el cateto adyacente disminuye. Exacto. Entonces, el numerador va aumentando y el denominador va disminuyendo. ¿Qué es lo que pasa cuando dividimos un número grande entre algo pequeño? Pues nos va a dar un valor muy alto. Y si este se hace todavía más pequeño y este todavía más grande, pues este número Va a ser un número más grande. va a aumentar todavía más. ¿Qué tanto? Pues se va hasta el infinito. Yo aquí no lo puedo graficar porque porque la separación entre estos es pequeña, pero si yo estuviera... Llegaría a dividir entre 0, ¿verdad? Y por eso se va hasta infinito. Exacto. Entonces, Maestra, ¿y esa sí sería una asíntota? es así. Esta sí es una asíntota. Aquí como mis puntos pues, están algo alejados, pero si yo calculo, por ejemplo, el ángulo de 89.999, me daría un valor altísimo. No lo puedo evaluar en pi medios. ¿Por qué? Porque exactamente a los 90 grados mi cateto adyacente mide 0. Entonces, como no puedo dividir sobre 0, en este punto, si yo lo meto a la calculadora, me va a marcar error. ¿Por qué me marca error? Porque esto no es posible. ¿Qué pasa después de los 90? Vamos a ponerle 91. Ay, se me fue. No me deja. Bueno, 92. Mi cateto opuesto es muy grande y mi cateto adyacente muy pequeño, por lo tanto este cociente me va a dar un número que es muy grande. Sin embargo, uno de los catetos ya está en la parte negativa del eje, por lo tanto esta relación es más entre menos, menos. Un número negativo que además es muy grande, o sea, viene desde menos infinito. Esta gráfica cuando nos alejamos de los 90 va a venir desde menos infinito hasta llegar a 0 nuevamente. ¿Dónde se va a hacer 0? Pues cuando mi numerador se haga 0, y eso ocurre cuando el cateto opuesto es 0, o sea, en 180 grados. Después de los 180 grados, ¿qué pasa? Mi cateto opuesto o el numerador va a ir aumentando y el denominador va a ir disminuyendo, pero esta vez ambos catetos están en la parte negativa del eje correspondiente. Entonces, este es negativo y este es negativo, pues entonces el resultado es un número positivo, por eso aquí ya nos da números que están por encima. Miss, ¿y en 3 pi medios se va a volver a ir infinito? Exactamente. ¿Por qué? Porque otra vez mi denominador se va a acercar a 0. Otra vez se me va a infinito. ¿Y qué va a pasar cuando cruzamos los 270 grados? Pues que otra vez tengo un numerador muy grande entre un denominador muy pequeño. Me va a dar un valor muy grande, pero ahora mi numerador es negativo y mi denominador positivo, entonces el resultado de eso es menos. Otra vez viene desde menos infinito. Y llegamos a los 360 grados, donde otra vez mi cateto opuesto mide 0. 0 entre cualquier cosa me da 0. Este de aquí es un ciclo completo de la función tangente. Sin embargo, podemos calcular para números menores a 0 y mayores a 2pi. Por lo tanto, la gráfica completa sería esta de aquí.
¿Cuál sería el dominio de la función tangente? De menos infinito a De- infinito. ¿De 0 a infinito? No, ¿verdad? Ese sería el rango. Miss, creo que tiene su micrófono silenciado. Ah, perdón, gracias. Es que le tomo mi café. No se preocupe, Miss. ¿Qué pasa si yo quiero evaluar la función tangente en 90 grados? No existe gráfica. No se puede, ¿por qué? Porque mi cateto adyacente mide 0, entonces no puedo dividir sobre 0. Puedo evaluar en los números que yo quiera, excepto en 90 y en 270. Ni en 90, ni en 270, ni en esta sería 450, etcétera, etcétera. Si nos vamos a radianes, serán en pi medios, 3 medios de pi, 5 medios de pi. O sea que la puedo evaluar en cualquier número, excepto en n más pi medios. Pues, ¿cuál es el dominio? Todos los números reales, excepto n más pi medios, y n es un valor entero. ¿Cuál sería el rango? Ahí sí de menos infinito a infinito. Ahora sí, de menos infinito a infinito me puede dar cualquier valor. ¿Dónde están las raíces de la función tangente? En n, pi. En n-pi se hace 0, en 0, pi, 2pi, 3pi, etcétera. Entonces las raíces están cada n-pi. ¿Tiene asíntotas? Sí, ¿En dónde? en n más 1 medios. N más pi medios, o sea, donde la función no tiene dominio, ahí voy a encontrar todas las asíntotas. ¿Preguntas? Miss, ¿puedes repetir el ¿El rango, dominio por cuál era, favor? Miss? Por favor, ¿lo puedes repetir? El dominio son todos los números reales, excepto en n más pi medios. El rango sí son todos los números reales, de menos infinito a infinito. Gracias, Miss. De nada, Gracias, Miss. de nada. Vamos ahora con la función